Bueno, bienvenidos, bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Hoy nos visita de la Universidad Nacional de San Martín la docente e investigadora Analía Soledad Nani. Nos viene a hablar de ciencia y discapacidad, adaptación y resiliencia. Bueno, bienvenida Analía, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a la Universidad de San Martín, que es mi lugar de trabajo, a Tecnópolis y al espacio de la Secretaría de Políticas Universitarias. Hasta ahora se vienen dando una serie de charlas en el marco de esta etapa, digamos, de divulgación y transferencia de la ciencia. Mi charla es de divulgación científica, pero no de divulgación científica clásica, digamos, no es de mostrar resultados o alguna transferencia de conocimiento, sino más bien mi intención es motivar, incentivar, ¿sí?, a que todo el que le pique el bichito de la ciencia se pueda acercar, ¿sí?, se pueda acercar a la ciencia y entender que es amplia y todos podemos hacer ciencia, ¿no? Bien, primero voy a comenzar mi charla con los dos conceptos más biológicos que nos van a acompañar a lo largo de toda la charla, que son justamente la adaptación y la resiliencia, ¿sí? Dos conceptos biológicos muy reconocidos, ¿sí?, y usados sobre todo en ecología, que nos van a acompañar, digamos, a lo largo de la charla. Para la biología, la adaptación es el ajuste de cualquier organismo al medio ambiente a través de diferentes estructuras, que pueden ser una estructura anatómica, un proceso fisiológico o un rasgo del comportamiento, ¿no? Ahora, las variaciones adaptativas no surgen como respuesta, digamos, al entorno, sino que son azarosas, ¿sí? O sea, primero tenemos, por ejemplo, una comunidad que vive en un ecosistema determinado, hay un evento particular, que puede ser un disturbio, un fuego, una inundación, ¿sí?, o incluso algún cambio en el patrón climático de la región. Ocurre un evento y los individuos que ya posean características que los hagan, digamos, más adaptables a esa nueva condición, van a ser los que prosperen, ¿no? Ahora bien, no es una palabra que solo se use en biología, sino que es bastante interdisciplinaria y también se usa en ciencias sociales, se usa en psicología, ¿sí? En ese caso, no, la visión es obviamente enfocada al ser humano y no habla justamente de esto de que la adaptación es azarosa, sino más bien que el individuo cuenta con recursos y esos recursos son potenciales a asistirlos ante la adaptación de circunstancias desventajosas, digamos, ¿no? Ahora, la resiliencia para la biología es la capacidad de las comunidades y los ecosistemas para resistir perturbaciones, que pueden ser incendios o inundaciones, ¿no?, y recuperar un estado inicial de equilibrio. En realidad, cuando se habla de equilibrio, se habla de un equilibrio dinámico, ¿sí?, no es un equilibrio estable. Incluso ese nuevo equilibrio al que vuelve un ecosistema, vuelve una comunidad, no tiene por qué ser el equilibrio idéntico al equilibrio inicial, ¿sí?, sino que se habla que ese ecosistema recupera, o esa comunidad recupera la estabilidad, recupera un equilibrio dinámico que no tiene por qué ser igual al punto inicial, ¿sí? La capacidad de resiliencia de un ecosistema está muy asociada a la diversidad de especies y a la riqueza de especies y a las interrelaciones, ¿sí?, que tengan estas especies. O sea, cómo se relacionan. Cuanto más diverso y rico es un ecosistema, esas especies cumplen diferentes funciones ecosistémicas y ante un disturbio, esa comunidad o ese ecosistema tiene mayor capacidad de volver a un equilibrio, a una estabilidad, ¿sí? Eso es el concepto de resiliencia para la biología. Ahora, si vamos a la psicología, donde se centra de vuelta en el ser humano, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, la muerte de un familiar, un accidente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo conceptos que son del ámbito científico, sobre todo la ecología, que es en donde me desempeño, son conceptos que
son interdisciplinarios, se pueden aplicar a un montón de ámbitos en la vida y creo que fueron incluso a lo largo de mi carrera científica, me sorprendieron y me sentí, digamos, interpelada por ellos, ¿no? Entonces ahora les paso a contar un poco cuál es mi historia, digamos, con... siempre me olvido, les traje un ejemplo de resiliencia. Es un bosque en Australia que se incendió, o sea, si ven en la secuencia de fotos, tenemos el fuego. Fíjense que inmediatamente después del fuego hay un suelo desnudo, sin vegetación, los árboles están casi muertos, pero fíjense que con el correr del tiempo comienza a haber vegetación, ¿sí? Empiezan a haber musgos, helechos, empiezan a llegar epífitas a los troncos, ¿sí? Y con el tiempo el ecosistema vuelve a un estado estable, ¿sí? A un estado de equilibrio dinámico, pero equilibrio al fin. Con la llegada de la vegetación llega también la flora y la fauna. Bien, eso era un ejemplo. Ahora sí les voy a contar de mi experiencia, digamos, con la ciencia. Mi vocación científica la tengo desde muy chica. Cuando estaba más o menos en 7º grado, primer año del secundario, ya tenía una vocación marcada, estaba re fanática con las ballenas, quería ser bióloga marina, súper marketinero. Me encantaban las ballenas, las orcas, toda la fauna, pero también entendía que me gustaban las interacciones entre ellos, me gustaba el comportamiento, me gustaban las relaciones, ¿no? Ahora, cuando a mis 15 años tengo un accidente, que no fue un accidente de auto, fue algo un poco más insólito, una persiana de un local se me cayó arriba, yo estaba justo parada abajo y me generó múltiples lesiones, ¿no? Entre ellas, no vamos a ir a la parte dramática, pero la más importante y la que me dejó más secuelas fue que me quebré la columna, ¿sí? 2 vértebras y dejé de sentir todo de la cintura para abajo. Pero la médula no se quebró. Entonces, empecé una rehabilitación muy importante, ¿no? Una rehabilitación que al día de hoy continúa, o sea, obviamente siempre, siempre tengo que estar cuidando mi cuerpo, digamos. Estuve en silla de ruedas, obviamente, bueno, toda una rehabilitación muy importante, pero a los 2 meses ya estaba en una fiesta de 15 de una de mis amigas y a los 2 años estaba en Bariloche. Así que para desdramatizar, ¿sí? O sea, tuve una recuperación bastante rápida y y esto, ¿no? Esto de resiliencia y adaptación, ¿sí? De repente con 15 años me encontré con una palabra que no me representaba, que era la palabra discapacidad. Lejos estaba en mí de sentirme discapacitada, de hecho no concuerdo demasiado con esa palabra porque siento que es una palabra que aísla, que señala, ¿sí? Que señala una minoría que en realidad por ahí ni siquiera tampoco se siente representada. ¿No somos todos un poco discapacitados en algún aspecto o todos sabemos hacer todo, ¿no? Entonces, mi charla también tiene que ver con eso, ¿sí? Con potenciar. Y por ahí a veces uno piensa, la ciencia, no, ¿yo qué voy a hacer ciencia? Sí, todos podemos hacer ciencia y a eso voy, ¿no? Bien, la definición de discapacidad es una persona con una dificultad o deficiencia física o mental que produce un cambio, o sea, esa deficiencia produce un cambio en la interacción con el medio ambiente, social, físico y educativo. O sea, fíjense cómo aparece la palabra medio ambiente linkeada a la definición de discapacidad, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque en general una persona discapacitada lo que tiene que hacer es adaptar el entorno, o sea, el entorno se adapta también a la persona, pero la persona tiene que adaptar su entorno, ¿sí? Tiene que intentar conseguir ese estado nuevo de equilibrio inicial, ¿sí? Que no va a ser igual al primero, pero sí, no por eso no un equilibrio al fin, ¿no? Un equilibrio donde la persona puede progresar como persona, como profesional, puede formar una familia, conseguir el trabajo de su vocación, ¿sí? Bien. Continúo un poco con mi historia en el ámbito científico. Como yo tenía, como les decía, una fuerte vocación y en ese momento todo apuntaba a ser una bióloga marina, viajo a Puerto Madryn, me voy a la universidad,
me traigo todo para inscribirme y un día en mi casa, tipo así, antes de inscribirme, como que miré y dije, para un poco, porque no será mucho irte tan lejos de tu círculo de contención, no será mucho irte, o sea, porque cuando hablo de círculo de contención, hablo también de recursos, y cuando hablo de recursos, que también está muy asociado a la naturaleza, no hablo solo de recursos económicos, ¿sí? Sino recursos emocionales, amigos, familia, los profesionales médicos con los que yo me rodeaba. Entonces, parte también para mí de la resiliencia y la adaptación es entender nuestras limitaciones, ¿sí? Porque todos tenemos alguna limitación. Y la base para mí de todo es entender la limitación. Y yo ahí dije, es mucho irme sola, tan lejos. Entonces me puse a averiguar de qué otra manera podía cumplir mi objetivo. Y ahí descubrí que en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA estaba la licenciatura en Ciencias Biológicas y comienzo mi licenciatura. Cuando ya promediaba más de la mitad de la carrera, vuelvo a tener como una crisis así medio vocacional de decir, a ese punto yo ya me había dado cuenta que además quería ser ecóloga, ¿sí? Quería ver cómo se comportaban los ecosistemas, cuáles eran las interacciones de esos ecosistemas, qué los impactaban, o sea, cómo podía aportar yo mi granito de arena para el mejor manejo de los ecosistemas naturales, ¿sí? Para conservarlos, para protegerlos. Ahí en ese momento me reúno con el que hoy es mi actual director, Rubén Quintana, que está ahí, y fue como la primera vez que yo planteo, o sea, en un ámbito que yo quería que sea mi ámbito laboral, de decir, bueno, mira, tengo un papel que dice que soy discapacitada, tengo ciertas limitaciones que son reales, ¿te parece que me puedo dedicar a esto? Y la verdad es que él fue el que me dijo, sí, obvio, o sea, uno puede trabajar a diferentes escalas, puedes trabajar a escala de paisaje regional, pero también a escala local. Entonces ahí me dio un lugar en el laboratorio y comencé, digamos, mi tesis de licenciatura, que después se transformó en una tesis doctoral, me doctoré. Y bueno, y la cuestión es que en ese momento terminé cambiando el mar por los humedales, que son ecosistemas, les cuento, porque no es una charla de divulgación científica, que son ecosistemas sumamente resilientes, ¿sí? Sumamente cíclicos, con los cuales me sentí más que representada. Y son ecosistemas, ya en la charla anterior estuvieron hablando de los humedales, son ecosistemas donde se encuentran temporal o permanentemente anegados, el agua es el factor principal que los modela, ¿no? Y es muy resiliente porque por esos pulsos de inundación, de anegamiento y de sequía, ¿sí? Donde continuamente el ecosistema vuelve a un equilibrio y se restablece, ¿sí? Hoy por hoy están muy amenazados por la demanda global, digamos, de tierra y agua, la creciente demanda global. Y bueno, mi lugar de trabajo es el Delta del Paraná. Bueno, y muy representada, digamos, por mi área de estudio. Pude realizar todos mis trabajos de campo, o sea, fui al campo, ¿no? Buscando adaptar el trabajo a mi condición, ¿sí? A lo que yo podía hacer. ¿Se podía hacer? Sí, se podía hacer. Pero también tenía los recursos que les hablaba antes, ¿sí? Tenía todo digamos, una red de contención, ¿sí? Tenía amigos que me acompañaban al campo, tenía familia que me acompañaba al campo, ¿sí? O sea que nada es imposible, digamos, ¿no? Cambié las ballenas por los escarabajos, un poco más acorde a mi contextura física, digamos, y más fácil de manejar escarabajos que ballenas. Cerquita del suelo, como mide 1,5 metros, estaba fácil. Así que de la mano de otro de mis directores, el doctor Armando Sicchino, ahí conozco, digamos, un mundo súper diverso, o sea, diverso en tamaños, en formas, en servicios ecosistémicos, ¿sí? En funciones de estos escarabajos, que son una familia particular que se llama la familia Carabidae, que cumplen múltiples funciones, hablando de divulgación, como por ejemplo, son cavadores, entonces al cavar galerías favorecen a la infiltración de agua, el crecimiento de las raíces, evitan la compactación del suelo y
favorecen, tienen un papel muy importante en esto de la resiliencia del ecosistema de humedal, porque los que comen semillas lo que hacen es guardan semillas en sus galerías y para las estaciones desfavorables, para cuando no hay semillas, ¿no? Cuando no tienen comida. Ahora, cuando viene un evento, por ejemplo, un incendio en estos ecosistemas o un incendio que puede ser natural o intencional, como lo que estuvimos viendo, digamos, en las noticias de este último tiempo, o incluso una inundación, parte de ese banco de semillas que acopian los escarabajos son los que generan el crecimiento de la vegetación luego de un disturbio, ¿sí? Entonces favorecen, están muy ahí al pie del cañón para la resiliencia del ecosistema. Eran fáciles de muestrear, las trampas están a ras del suelo, con lo cual eso, ¿no? Adaptar el trabajo a lo que uno puede hacer. Y ahora les voy a contar un poco también cómo es la ciencia en ese sentido, ¿no? Antes le quería decir esto, que la resiliencia, o sea, la capacidad del individuo para adaptarse de forma exitosa al estrés y la adversidad, es una característica muy poderosa y está en todos, o sea, en todos y cada uno de nosotros. Y emerge de la combinación de antecedentes genéticos, estímulos ambientales, estos más biológicos si se quiere, pero también del contexto, de los desafíos socioeconómicos, socioculturales, pero por último, y no por eso menos importante, de la toma de decisiones personales, y me atrevería a agregar a esta red de contención, ¿no? De la cual les hablaba. En ese sentido es, digamos, la reflexión que quiero dejar, que la ciencia es para todos, solo hay que animarse. Y debo decir que para mí la ciencia argentina es una ciencia que incluye, no es una ciencia justamente que señala o que aísla. Yo me he presentado a infinitas convocatorias, porque hay que remarla también. O sea, me he presentado a becas doctorales, me he presentado a becas postdoctoral en CONICET, en la UNSAM, me he presentado a la carrera de investigadora científica, que me salió ahora, hace poco. Gracias. Pero, bueno, me he presentado en CONICET, pero también me he presentado en la carrera de investigador científico de la provincia de Buenos Aires, y les puedo asegurar que en ninguno de los formularios que he tenido que llenar dice en algún lugar, ¿cuál es tu limitación? ¿Sos discapacitado? Eso habla de una ciencia integradora, ¿sí? Eso habla de que la ciencia invita. Porque además, les cuento para los que no saben, que uno cuando se presenta a un proyecto de investigación, presenta justamente su propio plan de trabajo, que genera con sus directores, pero es lo que uno es capaz de hacer, ¿sí? No solo con sus conocimientos académicos, sino con lo que es capaz de hacer con su cuerpo, ¿sí? Con su pensamiento, con su ser. Entonces, eso también habla de una ciencia inclusiva, ¿sí? Una ciencia que en realidad te evalúa con el proyecto que vos presentes, que se supone que es el proyecto que vos podés hacer, al cual vos podés alcanzar, ¿sí? Así que, bueno, y por otro lado, esto de que tanto la palabra discapacidad como ahora también se habla de capacidades diferentes, también es una palabra son dos palabras que mucho no me gustan. A mí yo prefiero hablar de diferentes capacidades, ¿sí? Porque todos tenemos diferentes capacidades, solo hay que animarse a explorar cuál es la de cada uno de nosotros. Entonces, como última reflexión, es que si vuelvo a dar una charla de este tipo, no la voy a llamar ciencia y discapacidad, sino la voy a llamar ciencia con diferentes capacidades. Así que bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Analía por invitarnos a reflexionar, por esta charla tan interesante. Y bueno, abrimos un pequeño espacio, ¿te parece? Para si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quiera hacer. Sí, pensé también en eso, si alguno tiene alguna experiencia personal o alguna reflexión, obviamente, más que bienvenido. ¿Estamos? No, bueno, te pregunto yo, que me quedé pensando, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Con los escarabajos estás o seguís con los humedales? Como eso, está bueno siempre, es interesante. Sí, no lo dije. Tanto mi tesis de licenciatura como mi tesis doctoral era justamente evaluar cuáles son los impactos de los diferentes tipos de uso del suelo, o sea, usos productivos en la región del Delta.
Y como indicadores, los escarabajos son indicadores ecológicos, o sea, justamente te dan, conociendo cuál es la comunidad, cuál es el elenco de especies de esa comunidad, yo puedo interpretar el ambiente, ¿sí? Cuán lejos está de una estabilidad, cuán disturbado está, ¿sí? Cuáles son las ramas tróficas que hay, como hablaban también en la otra charla, ¿sí? O sea, me apagaron, ahí está, me apagaron. Nada, conociendo las comunidades y viendo cómo se diferencian, ¿sí? Yo puedo justamente entender, digamos, el ambiente y aportar también a las decisiones de manejo, ¿no? Cómo seguir manejando ese ambiente. Hoy por hoy mi línea de investigación tiene que ver con eso también, con brindarle también a los productores mejores prácticas, ya sea productores ganaderos o forestales, mejores prácticas para el manejo de sus suelos, digamos, de sus campos, en pos de la conservación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Analía. Ahora sí, despedimos con un fuerte aplauso y bueno, Muchas un gracias agradecimiento. a ustedes.